Dios les bendiga en gran manera. Hoy es una noche de celebrar, hoy es una noche de alabanza, hoy es una noche de adoración. Así que estamos muy contentos de estar una nueva vez con ustedes hoy jueves de poder. Así que usted prepare su corazón porque Dios va a hablarnos hoy una vez más. Hoy Dios nos va a confrontar, hoy Dios nos va a corregir, hoy Dios nos va a animar. Hoy hay una palabra de esperanza para nuestras vidas. Él tiene esperanza para usted. Así que si usted ha estado un poco desanimado, si usted ha estado un poco sin fuerzas, si usted ha estado viendo la situación que cada vez parece que la crisis es mayor, no solo en la parte de la enfermedad, no solo en la parte de esta pandemia, sino también la economía. Quizás usted escucha todos los días noticias de que más desempleo hay en nuestra nación, en las naciones de la tierra. Está ocurriendo también una fuerte crisis económica en las naciones. Pues yo tengo una palabra de esperanza para usted en esta noche. Yo quiero decirle que prepare su corazón en esta noche. Las crisis todo el tiempo han estado en nuestra vida. Todo el tiempo ha habido crisis en todas las generaciones que han existido. La crisis no es algo nuevo. La crisis hace parte desde el mismo comienzo que Adán y Eva le fallaron a Dios. Ha habido crisis sobre la tierra. Así que yo quiero que usted sepa que esta no es la primera ni la última crisis que tiene la tierra. Siempre han habido crisis, sino que la crisis genera tensión en el ser humano. La crisis genera tristeza, la crisis genera que la persona entre a veces en pánico, en temor, en miedo. Pero hoy yo tengo una palabra para decirle a usted que en medio de la crisis usted puede confiar en el Señor y Él va a hacer por usted. Así que hoy hay una palabra de aliento para su vida. Los jueves anteriores Dios ha estado hablándonos de nuestra alma, cómo sanar las heridas de nuestra alma, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que Dios sane las heridas de nuestra alma, ahí es donde viene también la recompensa de Dios, aún sin importar que una nación, un país o el mundo entero esté en crisis. Yo quiero hoy hablarle a usted que las crisis aún hacen parte para nosotros como pueblo de Dios de formarnos. Aún la crisis que estamos pasando en este tiempo, que ya son casi 3 meses confinados en nuestras casas, hace parte de lo que Dios está haciendo sobre su vida. La crisis, para nosotros los creyentes, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo quiero decirle que esto por lo cual hemos estado pasando por estos meses, Dios lo está usando para bien para su pueblo. Yo quiero decirle que hay esperanza. Aún en medio de la crisis que estamos viviendo, lo que los medios dicen, hay esperanza porque tenemos a un Dios que se mueve por encima de la crisis. Así que si usted ha estado desanimado, cobra ánimo hoy con la palabra de Dios. Hoy jueves de poder ha sido hecho para que usted escuche la palabra y decirle que no le tenga miedo a la crisis. La crisis hace parte de lo que Dios está formando en usted para mostrarle la victoria. En Él tenemos victoria. Dígale con todo su corazón: Señor, habla mi vida. Ore por un momento con la persona que está compartiendo a usted en esta noche, con su familiar, y ore por un momento y dígale: Señor, hoy háblame a través de tu palabra. Hoy instrúyeme a través de tu palabra. Hoy anímame a través de tu palabra. Que tu palabra sea viva y eficaz. Dígale: yo necesito una palabra de aliento, de fortaleza, Señor. Yo hoy quiero ser obediente a tu palabra y ser un hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirle que estaba orando al Señor: Señor, ¿cómo coloco el tema? ¿Cómo coloco este título? Y he colocado hoy como título: Recibiendo provisiones de Dios en una crisis mundial. He colocado: Recibiendo provisiones de Dios en una crisis mundial. Yo quiero decirle que al Señor no le atemorizan las crisis. Él tiene control de todo. Y nosotros, sus hijos, tenemos que llegar y confiar en Él. Que aún en medio de las crisis, porque hoy no está viviendo una crisis solo una parte o un país o una ciudad, está viviendo una crisis nuestra nación entera, y aún el mundo entero ha estado en crisis durante estos 3 meses que se ha originado todo este tema de este COVID que ha estado afectando pues las naciones, su economía, porque esta pandemia no solamente ha afectado la salud, sino que también la economía de muchos, y escuchamos que el desempleo está creciendo, pero para los hijos de Dios hay una promesa en esta noche, que Dios quiere que usted se afiance en la promesa y crea por encima de la crisis que se está viendo. Y por eso he colocado: Recibiendo provisiones de Dios en una crisis mundial.
algo bien importante es que el Señor siempre es soberano y el Señor va a sostener a su pueblo y a sus hijos en medio de las crisis. Él es experto en medio de las crisis de mostrar su provisión, de mostrar su misericordia. Lo que demanda de sus hijos, de su pueblo, es confiar en Él. Yo quiero decirle, si usted está angustiado por el empleo, si usted está angustiado por lo que estamos viviendo en la economía de nuestro país, en la economía de las naciones, yo quiero decirle que hay un Dios que no entra en crisis. Hay un Dios que tiene para poder seguir sosteniendo a su pueblo. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y yo quiero decirle hoy que cobre ánimo usted, que ha estado desanimado, usted que ha estado como que triste por lo que está ocurriendo también en la economía. Cobre ánimo, porque el Señor sostiene a su pueblo, sostiene a sus hijos. Y yo quiero que vayamos a un pasaje bíblico donde Dios nos va a hablar. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 1 al 17. Yo voy a leerlo a favor de ustedes. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y dice la escritura: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice el verso 7, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, y ni el aceite de la vasija se disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Yo quiero decirle que hay esperanza. Mientras nuestro Dios sea nuestro Dios, hay esperanza. Lo primero que identificamos en este pasaje bíblico era que había un país que estaba en una crisis económica. ¿Sabe qué estaba ocurriendo? Recuerde que Acán fue un rey malvado. Su esposa era Jezabel. Habían llevado al pueblo a hacer lo malo, a adorar a Acera, a adorar a ídolos, a volver el corazón lejos de Dios y a adorar a otros dioses falsos y mentirosos. Y el profeta llega y le dice claramente, el profeta Elías le dice a Acán: escucha bien, porque viene una gran crisis sobre la nación. No va a llover, sino por medio de la palabra que salga de mi boca. Y dice la escritura que dejó de llover. Y ahora yo le digo una cosa: ¿qué ocurre con un país? ¿Qué ocurre con una ciudad? ¿Qué ocurre con el mundo? ¿Qué ocurre con las naciones si llega a dejar de llover? No habría alimento,
no habría cosecha, no habría nada de esto. Entraría en una crisis terrible. Y esto era lo que estaba pasando. Por eso llego y le digo que las crisis no son las que estamos viviendo solo hoy. Habían crisis todo el tiempo. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el mundo ha pasado por muchas crisis y esta es una de ellas. La escritura nos registra que por medio del profeta Dios le da una palabra para que no llueva sobre la tierra, y no llovía, lo cual hizo que toda una nación, que aún la nación, ¿qué ocurre? No tuviera alimento. Había una crisis de agua, había una crisis de alimentos, había una crisis de inseguridad también. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje bíblico, lo traía a este momento. Vemos que nuestra nación y aún las naciones de la tierra están en crisis. Hay crisis porque hay una enfermedad. Hay crisis porque hay mortandad. Hay crisis porque hay un virus que la gente está teniéndole temor. Hay crisis porque los empleos colapsaron, ya no hay empleos, está creciendo el número de desempleos. Estamos en una crisis también en este tiempo. Elías estaba viendo una crisis, pero ¿sabe qué ocurre? En ese momento Dios permite que haya esa crisis sobre Israel. En ese tiempo Dios permite que haya crisis sobre esta nación, porque era que su pueblo le había desobedecido. Su pueblo había desobedecido a Dios, había desobedecido a su voluntad. Y siempre que la humanidad se levanta para hacer su propia voluntad, dejando a un lado los principios y los patrones que Dios nos dejó en su escritura, la desobediencia siempre va a traer crisis sobre las naciones de la tierra. Y hoy estamos bajo crisis económica también por medio de una enfermedad. Las naciones tienen temor de la economía porque está decayendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El ser humano, el hombre, nuestra sociedad ha dejado de buscar a Dios. Y ese mismo pecado, ese mismo alejamiento trae todas estas crisis, incluyendo esta crisis económica que está viviendo hoy nuestra nación y las naciones de la tierra. Eso estaba pasando también en ese momento de Elías. Eso estaba pasando también en este momento que nos registra la escritura. Había una crisis económica sobre toda la nación. Y Dios hoy nos está hablando a nosotros que había crisis como hoy. Hoy está habiendo crisis, hogares están siendo visitados por el desempleo, hogares están siendo visitados porque no hay para comida. Hay crisis, pero había una promesa para los que confían en el Señor, porque en el Señor no hay crisis. En el Señor, en el reino de Dios no se entra en crisis. Él es proveedor de todo y aún tiene poder en medio de cualquier adversidad que traiga crisis. Así que yo quiero decirle que usted esté confiado, porque esto también ocurrió en este pasaje bíblico. Lo segundo que llegamos y vemos, bien importante que usted llegue y lo mire con claridad, es que en medio de cualquier crisis no podemos perder el escuchar y obedecer a Dios. Acá hay algo bien clave para cuando alguien está pasando por crisis, cuando una nación está pasando por crisis. Si nuestros gobernantes escucharan la voz de Dios, pudiésemos llegar y escuchar solución para la crisis. Hoy le está hablando Dios a usted que nos está viendo, a usted que está conectado por medio de este medio. Dios está hablando a nuestros corazones y es algo bien claro y contundente. ¿Sabe? En medio de cualquier crisis no podemos perder el escuchar a Dios y obedecerle. El verso 2 nos dice: vino a él, o sea al profeta, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Escúcheme bien. Elías sabía que venía un tiempo difícil sobre su nación por la causa de su desobediencia. Él sabía claramente que venía un tiempo de crisis sobre todo el pueblo, sobre toda la nación. La nación se había llegado y se había olvidado del Dios Todopoderoso. Estaban haciendo lo contrario a lo que Dios quería. Pero ¿sabe qué ocurre? Elías aún, en medio de la crisis que estaba viviendo la nación, no se dejó llegar y atemorizar. Él seguía escuchando, él seguía teniendo una relación poderosa con Dios. Él no dejó que la crisis lo bloqueara para tener esa relación directa con su Dios. No, por esa razón, si usted quiere salir ileso de esta crisis que estamos viviendo hoy, actualmente, usted no puede perder su relación personal con Dios.
Usted necesita dejar que su espíritu esté presto para escuchar lo que Dios quiere para su vida. Dios le trajo directamente una palabra al profeta y le dijo: muévete del lugar donde está. Le dice claramente que necesita hacer un movimiento y le dice: vaya al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Él seguía conectado con el Dios que conocía todas las cosas. Él seguía escuchando la palabra y poniéndola por obra. Y mire que Elías no dudó. Él obedeció a lo que Dios le estaba hablando. Él se movió inmediatamente hacia el arroyo del Querit. Cuando nosotros estamos en crisis, sabe que el problema no es la crisis. Yo quiero decirle a usted que me está viendo, el problema no es la crisis, porque esta crisis va a pasar en algún momento y más adelante vendrá otra. El problema es que se despegue usted de Dios y de su intimidad, porque cuando nos despegamos de Dios, de nuestra intimidad con Él, es donde la crisis nos puede acabar. Pero mientras alguien se mantenga en la comunión con Dios, va a salir ileso en medio de la crisis, porque su Dios, el Dios Todopoderoso, le sustentará. Hay gente que está teniendo miedo a la crisis, y la crisis le está llevando a distraerse de la comunión con Dios, a distraerse de su relación con la presencia de Dios, de distraerse en el estudio de la palabra. Y es ahí donde la crisis sí se puede volver bien violenta, porque si nos despegamos, si perdemos, si rompemos comunión con el Dios que tiene poder sobre la crisis nos puede vencer. Y yo hoy estoy diciéndole, si usted ha estado dejando de orar, levántese a orar. Si usted está dejando de buscar la presencia de Dios, busque al Señor. Ha estado dejando de escuchar los servicios online, métase a escuchar los servicios, lo que Dios está hablando. El problema más grande no es la crisis. El problema más grande es que usted llegue y pierda su comunión con Dios, porque pierde el poder escuchar lo que Dios tiene para su vida. Y Dios quiere hablarle a usted cada día en medio de este tiempo. La crisis realmente, para los que creemos, estamos confiados en el Señor, es un tiempo de bendición, porque en medio de esto Él está obrando en nuestras vidas. Así que no se distraiga con la crisis. Mantenga su mirada puesta en el Señor. Mantenga su vida de búsqueda del Señor. Mantenga su vida de comunión en el Señor, porque ahí va a haber respuesta, va a haber palabra rema para usted cada día, que te va a ayudar a sostenerte en medio de la crisis. Dios le dio directrices claras a Elías. Le dijo qué debía hacer en medio de la crisis. Dios quiere llegar y darte dirección clara y específica para que usted pueda llegar y mantenerse en medio de la crisis en victoria, en triunfo, estar de gloria en gloria. Pero la clave es esa: no perder el escuchar a Dios y obedecer a lo que nos habla el Señor. Y hoy nos está hablando. Elías nunca perdió su comunión con Dios. En la crisis su comunión se hacía más fuerte, y él estaba escuchando de continuo lo que Dios tenía para él. Y es acá donde usted necesita escuchar de continuo lo que Dios tiene para ti. Las noticias salen que está cada día peor la cosa, la economía, los empleos. Usted confía en el Dios que tiene poder sobre la economía de un reino que nunca entra en crisis, que es su reino. Así que mantenga su esperanza, mantenga el poder obedecer a Dios, escuchar lo que Dios tiene para su vida y ponerlo por práctica. Eso es lo segundo que el Señor hablaba a mi corazón. En medio de cualquier crisis no podemos perder el escuchar a Dios y obedecerle. Así que si usted se ha estado distrayendo, no, vuelva otra vez a la presencia, vuelva otra vez a la comunión, vuelva otra vez a la intimidad. Ahí hay respuesta en la crisis. Yo no sé, quizás alguien me está viendo y donde generaba la economía, por medio de todo esto que ha ocurrido de pandemia, ha tenido que llegar y no seguir trabajando, porque la pandemia le ha llegado y ha hecho que su trabajo independiente ya no sea productivo, porque nadie quiere sus productos ahorita porque hay una pandemia. Pero usted se mete a buscar a Dios y Dios le cambia lo que hacía antes por algo que hacer ahora, y en medio de la crisis que vive el mundo, usted puede salir victorioso y prosperado. ¿Por qué? Porque hay directrices de Dios, y las directrices de Dios llegan y sobrepasan cualquier crisis del mundo. Así que mantenga su relación con Dios. En tercer lugar, usted conéctese bien fuerte con esto.
En tercer lugar, Dios tiene provisión sobrenatural para sus hijos en medio de la crisis de toda una nación. Dios en medio de la crisis sostuvo a su hijo, sostuvo a su profeta, sostuvo a su siervo. En medio de la crisis, Él mantuvo la provisión para su siervo. Yo quiero decirle que si usted mantiene comunión con Dios, Dios va a traer, así sea de manera sobrenatural, su provisión. La Escritura lo dice claramente, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Si usted deja que Él le pastoree, Él va a ser tu proveedor. Nada te hará falta si Él llega y te pastorea. Así que por eso, en tercer lugar, Dios en medio de la crisis va a manifestar su provisión sobrenatural. Y hay algo bien tremendo que ocurrió acá. Hay algo bien poderoso que ocurrió acá. Dice el verso 4. El verso 4 nos dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba al frente del Jordán. Y dice el verso 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo quiero decirle algo bien tremendo. Mira, el Señor usó a cuervos para que le llevaran la comida a su siervo. Dios usó los cuervos para que llevaran la comida al siervo del Señor. Así que esto es bien poderoso. Escuche bien, la estrategia de Dios es más grande que la crisis que pueda haber sobre una nación para los que le temen a Él y viven para glorificarle. La estrategia de Dios, imagínense, lo manda para el arroyo de Querit. Y en este lugar Dios específicamente estaba trayendo provisión. Él escuchó al Señor en medio de la crisis y obedeció al Señor en medio de la crisis. Por eso su direccionamiento fue victorioso. Dios usó a los cuervos para que le llevaran el alimento. ¿Sabe qué hay importante en medio de estos procesos? No te desesperes por la crisis. ¿Sabe? La crisis, si usted se desespera, puede llegar y bloquear sus sentidos espirituales para entender la palabra de Dios y caminar bajo el patrón de Dios. Y es acá donde no podemos que la angustia, si usted está teniendo angustia, temor, son enemigos que están sitiando tu corazón. Y eso lo quiere que usted esté temeroso, con miedo, porque bloquea el poder escuchar al Señor. Yo quiero decirle una cosa: en medio de la crisis no se deje bloquear por el temor, no se deje bloquear por la desesperanza, no se deje bloquear por las malas noticias. Usted confíe en el Señor que tiene la provisión para su vida. ¿Sabe qué? La obediencia de este hombre de Dios le permitió experimentar sobrenaturalmente que Dios sustentara su vida. Usó unos cuervos, es algo sobrenatural. O usó unas aves para que llevaran hasta allá el alimento donde estaba el profeta necesitando alimentarse. Le llevaban pan con carne y del arroyo de Querit tomaba el agua. O sea, Dios tiene provisiones que usted no se imagina. Él es creativo para poder darnos la provisión. Él usó a unos cuervos. ¿Y sabe qué? Qué tremendo, porque según algunas investigaciones, los cuervos son las aves más inteligentes. Se dice, por todas las cosas que se han mencionado, no es de extrañar que numerosos estudios científicos sobre los cuervos se desarrollan en forma constante y que la comunidad científica les considera las aves más inteligentes de todas. Pero no solo eso, además los cuervos se consideran también unos animales de ser inteligentes, también se consideran animales de ser los animales más inteligentes del mundo después de los humanos, los primates y los delfines. Sin alguna duda, el Señor usó a estos cuervos y les hizo ser inteligentes. Y los que estudian sobre esta clase de animales, de aves, ¿qué ocurre? Han visto esto en sus estudios. Así que Dios usa a estos cuervos. Y sabe también que los cuervos domésticos le dan un nombre a sus dueños. Otro dato sorprendente sobre esto es que los cuervos son capaces de darle un nombre a sus dueños cuando se encuentran en cautiverio. Ello es posible ya que estas fascinantes aves pueden emitir tantos sonidos tan únicos y tan desarrollados para su comunicación
que entre otras cosas emiten un único sonido cuando están en presencia de su dueño u otras personas específicas, que de lo contrario nunca haría si fuera para comunicarse, alertar de algo o pedir algo a los mismos. Así que esto lo encontré, ¿verdad? Cuando estaba preparando la palabra, encontraba esto que me parecen datos bien interesantes. ¿Y por qué llegué y tomé estos datos? Porque escuche bien, los siervos obedecían la voz de Dios. Estas aves obedecían la voz de Dios. Dios les dio orden que llevaran un sustento diario a Elías y ellos obedecían. Pero cuánto nosotros los seres humanos, Dios nos da unas órdenes y muchas veces no obedecemos. Y mire qué tremendo, Dios usó hasta las aves para poder traer el sustento del profeta. Entonces esto trae algo que tenemos que ser confrontados. Oye, si las aves obedecen a Dios para llevarle alimento a donde está el profeta, van obedientemente y le llevaban el alimento al profeta, siendo aves, ¿cuánto más nosotros los seres humanos tenemos que llegar y obedecer al Señor aún en medio de la crisis? Yo quiero decirle algo, Dios puede mandar los siervos a su casa, puede mandar los cuervos a su casa, puede mandar los cuervos para sostenerle. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano sobre todo, la naturaleza le obedece. Los cuervos obedecieron la voz del Señor de sustentar al hombre de Dios. Yo quiero decirle que mientras usted confíe en Dios y obedezca, usted va a ser sostenido en medio de cualquier crisis que estemos viviendo como nación. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. El profeta fue obediente a la palabra de Dios. Por eso la crisis no le afectó, por eso la crisis no le destruyó, por eso la crisis no lo destruyó, no lo dejó en el piso. ¿Por qué? Porque había palabra de Dios que él estaba obedeciendo. Por eso la importancia de que usted sepa que Dios te sustentará de la manera que usted menos se lo imagina. Usted tiene que confiar, buscarle a Él y Él dará y traerá las estrategias para que sus hijos sean provisionados de lo que Él tiene para sus vidas. Él va a traer la provisión. Él va a traer la provisión para sus hijos. La Escritura llega y lo dice. El Salmo 37, 25 dice: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos que mendiguen pan. La Escritura lo dice, que el Señor no permitirá que sus justos, ¿verdad?, pasen trabajo y que sus hijos mendiguen pan. El Señor nos proveerá. Su bendición está en el Dios Todopoderoso. El profeta confió en el Señor en medio de este proceso de crisis y vinieron los cuervos y trajeron su provisión. Dios está a punto de mandar sobre su casa, sobre su vida, provisión. Así que usted créalo en el nombre de Jesús. Dios traerá la provisión. No ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero sabe también qué ocurrió. En cuarto lugar, escúcheme bien, en cuarto lugar, la crisis aumentaba, pero Dios tenía respuesta para su siervo de manera sobrenatural. O sea, la crisis no quedó en el mismo punto, sino que se hacía más fuerte. Mire lo que dice el verso 7 en adelante. Pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Cuál arroyo? El arroyo de Querit, que ahí era donde tomaba el agua el profeta para sostenerse, y ahí llegaban los cuervos con el pan y que las carnes. Ahora el arroyo se secó, ya no había agua, porque dice, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, que decía: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la llamó otra vez. Él la volvió a llamar y le dijo: y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Escuche bien, hay veces que pasa como con el profeta. La crisis empezó en un punto, pero se hizo ahora más difícil. Donde estaba la provisión de su agua, que era ahí en ese arroyo de Querit, empezó a haber un problema. Al no llover ya no había agua. Y usted sabe una cosa, lo que más necesitamos nosotros como ser humano, con lo cual no podríamos sobrevivir, es sin el agua. Porque ella es la que nos va, ¿verdad?, necesitamos para hidratarnos todo el tiempo.
¿Y qué ocurrió? Esta crisis creció porque había una provisión dada por Dios, el arroyo y los cuervos. Pero ¿qué ocurre acá? Acá ahora el arroyo se ha secado. Y muchas veces nosotros vemos que empieza por un momento la crisis y se hace más aguda. Y usted puede estar perdiendo y diciendo, pero ¿qué está pasando? Se está haciendo más aguda la crisis. Pues le digo una cosa, siga confiando en el Señor. Quizás usted está viendo que cada día las noticias en nuestro país son más desalentadoras. Usted llega y ve que el desempleo está creciendo, que hay menos empresas, que las empresas están cerrando, que donde está laborando la gente se está cerrando. Yo quiero decirle a usted que no importa, el Señor tiene dirección para usted. Y el Señor tiene provisión para usted. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Bueno, ya se terminó acá en medio de esta crisis el tiempo en el arroyo de Querit. Ahora váyase a dónde, a Sarepta. Allá tengo una viuda que te va a sostener. Allá yo le he dado la orden a una viuda. El Dios de gloria coloca personas indicadas para llegar y traer provisión en medio de la crisis. Dios coloca personas que Él mismo les da la orden. Usted a veces encuentra gente que dice, ¿en qué puedo colaborarle? Y usted dice, ay, yo no sé, pero gracias a Dios que me fue bien. Yo no sé, me salió una persona de un momento a otro y me ayudó con esto. Y yo estaba en ese momento como enredado, estaba en ese momento como preocupado. Pero ¿qué pasó? No es que esa persona vino por sí sola, había una orden dada por Dios. La viuda de Sarepta tenía una orden dada por Dios. ¿Y sabe qué significa Sarepta? Refinación. ¿Sabe qué significa Sarepta? Un taller de refinación. ¿Sabe qué significa Sarepta? Fundir. ¿Sabe qué significa Sarepta? Joyero. Yo quiero decirle una cosa, el Señor nos tiene en este tiempo de crisis para fundir en nosotros, para sacar de nosotros lo que no está bien. Sarepta significaba taller de refinación. ¿Y sabe qué era la refinación? Que era la refinación, era purificación de un metal. Cuando usted va a un joyero, para poder el oro que sea puro, tiene que pasarlo por fuego y hacen un proceso de refinación. ¿Sabe Dios qué está haciendo? Así como el fuego para que el oro esté puro y ese fuego le colocan la mayor intensidad para que salga toda la escoria y todos esos pedazos, Dios nos está teniendo a nosotros en un confinamiento para sacar de nosotros lo que no está bien y poder santificar nuestras vidas para estar preparados para lo que Él tiene para su vida, para su familia y para su casa. Y muchas veces nos vamos hacia Sarepta porque Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando hoy con su pueblo. Dios está tratando con la iglesia del Señor. Dios está tratando con el ser humano. Y está mostrándole que necesita entrar a ese taller del maestro para que en el taller del maestro Dios perfeccione su obra en nuestras vidas. Él está sacando todas actitudes que parecen esas escorias, que están mal y que las quiere quemar con el fuego de su Espíritu Santo para traer victoria sobre nuestras vidas. ¿Saben? En Sarepta hay provisión, pero ahí hay también tratamiento de Dios. Ahí está dependencia de Dios. Ahí está la santificación que Dios nos quiere llevar. ¿Qué ocurría? Este hombre llamado el profeta Elías lo mandaron para Sarepta y allá había una viuda que iba a sostenerlo. Nosotros nos sostiene Dios en medio de la prueba, pero trabaja en nuestro interior. Dios está trabajando en el interior de su pueblo y de su iglesia. Está refinando, está purificando, está santificando, está moviendo nuestra alma, nuestras emociones, está sanando las heridas que no estaban sanas todavía. Está tratando con el pensamiento de nosotros, está tratando con la manera de pensar incorrecta de su pueblo, está santificándonos a nosotros. Estamos en un tiempo de refinamiento. Quizás estemos en Sarepta muchos. Refinamiento. Estamos en el taller del maestro. Y usted dependía de sus dones. Usted dependía de su talento, de su profesión. Ahora Dios está diciéndole, no vas a depender de eso, vas a depender de mí. No es que yo puedo solo. Estás dándote cuenta que solo no puedes. Necesitas de la misericordia y de la gracia del Señor. No es que yo puedo llegar y lograrlo sin nada más. No. Usted necesita a Dios y su intervención. Entonces estamos en un taller de refinamiento. Dios le ha permitido que conviva con su familia y tenga roces para mirar lo que está mal en usted. Quizás hay problema de pleito, quizás hay problema de celos, quizás hay problema de convivencia.
Y Dios está refinándolo a usted y está purificándolo, como cuando el joyero quiere hacer usted ve la joya terminada, pero primero tuvo que pasar ese oro por buen fuego para que se saliera la escoria. Dios está sacando de nosotros todo lo que simboliza escoria, todo lo que simboliza suciedad, para poder hacer de nosotros los hombres y mujeres que Dios quiere para Él. Así que estamos siendo procesados por Dios. Este tiempo de crisis trajo proceso de Dios. Sarepta significa eso, taller de refinación, donde se funde para sacar lo mejor. ¿Qué ocurría? Ahí Dios trae a este hombre llamado el profeta, le trae una respuesta que se vaya hacia Sarepta, y allá tenía a la persona indicada. Dios da órdenes a gente, Dios da órdenes a empresas, Dios da órdenes a las personas que se necesiten para llegar y mantenernos en victoria en medio de la prueba, en medio de la crisis. Dios está tratando con usted. Dios está llevando a su taller para obrar sobre su vida. Dios tenía una provisión sobrenatural para el siervo de Dios por medio de una viuda en Sarepta. La crisis aumentaba, pero la provisión sobrenatural de Dios estaba para sostener a su hijo, estaba para sostener a su siervo. No tenga miedo si cada día salen noticias más graves, que hay menos economía, que ahora está quedándose todo el mundo sin trabajo. Escúcheme bien, que crezca la crisis, pero mientras Dios esté de su lado y del mío, Él nos saca en victoria. Así como crece la crisis, el Señor sigue abriendo puertas. Crecía la crisis y el profeta obedeció a Dios. Fue a Sarepta y la viuda estaba ahí para sostenerlo. Aleluya. ¿Sabe cuál es la clave? La obediencia, una vez más. El profeta obedeció a la palabra que Dios le había dado. Vete a Sarepta. Lo movió del arroyo de Quería para irse para Sarepta. Allá tengo tu provisión. Lo que tenemos que tener cuidado, una vez más, repito, es escuchar la voz de Dios y movernos en obediencia a lo que Él nos dice. Por eso no podemos perder la comunión con Él. Porque ¿sabe qué? Ahí es donde está la clave. La clave está ahí. El Señor nos está sosteniendo poderosamente en medio de la crisis. Pero en quinto lugar vamos a mirar qué pasa. Mire el quinto punto. El siervo de Dios trajo provisión de Dios sobrenatural a la casa de la viuda. ¿Sabe qué ocurre? Cuando nosotros caminamos en la obediencia a Dios, cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios en medio de la crisis y no nos dejamos desestabilizar, no nos dejamos deprimir, no nos dejamos que venga de pronto el perder la fe, no nos dejamos que nos desanimemos a buscar a Dios de madrugada, seguimos orando, seguimos haciendo nuestro tiempo con Dios a solas, nuestro tiempo de intimidad con Él. ¿Sabe qué pasa? Usted donde vaya va a llevar la bendición de Dios. O sea, hay gente en crisis y usted al ir usted, la bendición de Dios va a estar sobre la casa donde usted vaya, así se encuentra en crisis. ¿Qué ocurría? Esta viuda estaba en crisis como toda la sociedad, como toda la nación. Esta viuda estaba en una crisis tremenda, no llovía, así que no había nada de alimentos, no había agua. Ella tenía un poco de agua solamente y dice que tenía en sus manos, tenía un manojo de harina solamente. Entonces mire qué tremendo es esto. Ocurre lo siguiente, la viuda no tenía nada más que un puñado de harina y un poco de aceite. Eso era lo que tenía la viuda, pero había un hombre que estaba siendo obediente de parte de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre, por ser obediente, la bendición fluyó para donde él iba. Y fluyó donde estaba la viuda de Sarepta. Y tenía un hijo, dice la Escritura. Y mire lo que ocurre entonces en este punto. En este punto número 5, miremos los versículos. Importante lo que ocurre en el verso 12 y 13. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Qué tremendo! La viuda solamente tenía eso, pero miremos también el verso 13, dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ves y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Escúcheme bien, la viuda ya no tenía esperanza, solo tenía un puñado de harina, un poco de aceite, y lo que iba a hacer era preparar lo que le alcanzara para ella y para su hijo, y después dejarse de morir. Tenían que dejarse morir porque ya no había más provisión, se había acabado todo. Pero había un hombre que iba con la palabra de Dios, iba guiado por Dios, y cuando llegó a ese lugar le dijo: no vayas a temer. Vaya y haga esa tortilla, pero hágamela a mí primero y después le va a alcanzar para hacerla para usted y para su hijo. Y esta viuda llegó y obedeció a lo que venía con la palabra de Dios a través del profeta. Ella llegó y obedeció, ya no tenía esperanza. Cuando hay una persona, oh Shakata Ramakanda Lavasoa, cuando hay una esperanza, cuando hay una persona que lleva la palabra de esperanza sobre una casa, sobre una familia, en medio de la crisis, Dios devuelve la esperanza porque hay palabra de Dios sobre esa persona. El profeta llevó palabra de esperanza. Esta mujer estaba esperando morir, preparar lo último que le quedaba y morir junto con su hijo. Pero vino un hombre de Dios y trajo esa palabra de Dios para en medio de la crisis mostrar el poder de Dios. Así que cuando nosotros creemos en la promesa y nos movemos en dirección de Dios, Dios hace que por causa de Él en nuestras vidas seamos instrumentos para que la bendición podamos llegar y transmitirla a otros también. Que seamos de bendición para otros. Y el profeta llegó y le dijo, y la viuda también llegó y hizo caso. Y fue y preparó para él, para su hijo y para ella. Vino la provisión sobrenatural de Dios. ¿Sabe qué yo quiero decirle a usted que me está viendo? No deje de sembrar en medio de la crisis. Ella sembró en medio de la crisis. Hay un poder cuando sembramos. Cuando usted siembra aún en medio de la crisis que se encuentra, ella sembró en medio de la crisis. Hay algo clave, usted no deje de sembrar, usted no deje de ser fiel a Dios en medio de la crisis. Si usted quiere ver provisión de Dios, muévase y obedezca al Señor sus principios. Siempre en medio de la crisis, sea fiel a Dios en medio de la crisis. Ella en medio de la crisis que estaba viviendo la nación era fiel, fue fiel a lo que Dios le dio la orden a través del profeta. ¿Y qué pasó? Obedeció. ¿Y qué empezó a ver? La provisión sobrenatural de Dios, no solo sobre el profeta, sino sobre la viuda y su hijo. Hay un poder tremendo, por eso nunca podemos dejar de sembrar. Toca seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque es ahí donde la provisión va a seguir viniendo, porque sembramos semilla que produce abundante fruto. Sea fiel a Dios en medio de la crisis. Dios nos llama para ser de bendición a otros en medio de este tiempo de crisis. ¿Sabe? Por último, el punto 6 que coloqué, la bendición de Dios terminó con la crisis en la casa de la viuda. Cuando viene la bendición de Dios sobre una casa, la crisis tiene que huir. Cuando viene la bendición de Dios sobre una familia, la crisis tiene que huir. ¿Por qué? Porque es Dios obrando. En este caso, Dios estaba obrando sobre la vida de la viuda y su hijo. Mire lo que dice el verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Mire, qué tremendo. Llegó y le dijo que se vaya de usted el temor. Algo que tiene que usted tener claro es que necesita echar fuera el temor. Mire lo que le dijo el profeta: no temas, porque el Señor va a traer provisión. Mire el verso 14 lo que le dice: porque Jehová Dios de Israel sabe, no tema viuda, porque el Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como el profeta, o como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa. Dice que no ese día solamente, muchos días. No cesaba el aceite, no cesaba la harina, se multiplicaba. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho sobre Elías. ¿Sabe qué? Vino y le visitó la bendición de Dios, y lo que estaba escaso empezó a ver la provisión, la viuda con su casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, cuando Dios da principio, la gente lo pone por obra. Esto se hace real. La crisis no vence a alguien que está conectado delante de Dios y es fiel con Dios. No lo vence.
La viuda obedeció lo que había dicho la palabra del Señor. Ella fue, y cuando fue, empezó a ver la provisión. No escaseaba la harina, no escaseaba el aceite. ¿Por qué? Dios se estaba moviendo de manera sobrenatural. Yo creo que hay gente que me está viendo, que Dios va a empezar a moverse de manera sobrenatural con esta palabra. Yo te digo, cobra ánimo, levante su ánimo, levántese en el nombre de Jesús y crea que el Señor tiene provisión para ti. Levántate, porque el Señor es el proveedor de tu casa. Levántate y recupera tu relación con Dios. Levanta el altar, porque en su presencia es donde hay provisión. No escaseaba la harina, no escaseaba el aceite, por causa del Dios Todopoderoso. Y Shakira Masó, Itarrama Kandana Soja. Hay poder de Dios. Shakira Masó. Usted que está viendo, hay provisión de Dios. Obedezca su palabra. Escúchela en medio de la crisis. Y Ramasó Jaquía. Ella obedeció, cambió su circunstancia, la crisis que estaba viviendo la sociedad. En ese momento la nación no le afectó más, porque vino lo sobrenatural de Dios para traer provisión. ¿Qué ocurría? Su harina no cesaba de producir, su aceite no cesaba de producir. En el reino, en la palabra del Señor, hay poder para producir de manera sobrenatural. Dios usó cuervos, Dios usó un arroyo. Cuando el arroyo se secó, lo mandó a Sarepta, taller donde el Señor trabaja con nosotros. Dios está trabajando con su vida y con la mía. Pero ¿qué ocurre cuando alguien se permite que Dios obre y le use? Va a ser de bendición para otros. El profeta llevaba la bendición del Señor porque estaba obedeciendo. Esta mujer obedeció a la palabra de Dios, no dejó de sembrar. ¿Y qué ocurrió? De manera sobrenatural el aceite y la harina no cesaban de producir. Y dice que muchos días les duró ese manojo de harina y ese poco de aceite. Porque Dios con lo poco, cuando alguien le obedece y cree en su palabra, hace mucho, multiplica lo poco en abundancia. Gracias, Señor. Aleluya. Dele gracias al Señor por un momento. Dele gracias a usted que nos está viendo ahí. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dígale, Señor, yo hoy echo fuera el temor. Hoy yo te digo como dijo el profeta. Hoy yo te digo como dijo el profeta a la luz de la palabra. Escuche bien, yo le digo hoy y repito lo que dice la Escritura. No tengas temor, te está diciendo el Señor. Porque el Señor ha dicho, después harás para ti. ¿Sabe? Y el Señor ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. El Señor nos habla de provisión. Señor, mira a tu pueblo, mira a tu iglesia, mira a tus hijos, a tus hijas. Sigue trayendo provisión. Aún hay personas que en medio de esta crisis van a recibir nuevos empleos, van a recibir llamadas para que sean empleados. Aún procesos que estaban ahí estancados financieros, Dios va a traer esos recursos. El Señor Todopoderoso, pero dígale primero, Señor, perdóname, porque a veces me dejo mover por la crisis. He perdido el ánimo por buscarte, por la crisis que está viviendo hoy nuestra nación y muchas naciones del mundo. Dígale, Señor, perdóname porque he perdido el buscarte, porque me he desanimado, porque a veces veo que el desempleo ha crecido y a veces mi economía se ha estado estancando. Pero yo hoy te pido perdón y hoy tomo esta palabra para cobrar ánimo y creerte a ti y ser fiel a ti. Dígale, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Señor, trae sanidad financiera. Trae sanidad financiera en esta noche, en el nombre de Jesús. Trae sanidad también en recursos financieramente, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra es clara, contundente, es verídica, es eficaz, Señor. Padre de la gloria, bendice a cada persona que nos está viendo.
Progresa cada persona que nos está viendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu bendición sobre las casas, tu bendición y tu provisión, Señor. Manda a los cuervos. Haz que la harina, el aceite, Señor, se siga reproduciendo. Tú traes la provisión para tus hijos. Y hoy confiamos en que en esta palabra es una palabra rema para nosotros. No temeremos por lo que el mundo está pasando. No temeremos porque tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar, Señor. Y aquí están nuestras vidas. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor. En el nombre de Jesús confiamos que milagros financieros ocurran. En esta noche ocurren milagros financieros. En el nombre de Jesús de Nazaret, milagros financieros. Toda persona que está viéndonos ahí, que está teniendo todos los síntomas del COVID-19, hoy reciba sanidad. Toda persona que le hayan diagnosticado este virus, sea sano por las llagas de Jesús. Sea sano por las llagas de Jesús. Sea sano por las llagas de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hay sanidad para ti. Toda persona que esté viéndonos, que tiene en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, COVID-19, sea sana por las llagas de Jesús. Que haya sanidad para su cuerpo. Que haya sanidad, que huya todo virus, que huya todo COVID. En el nombre de Jesús. Padre, hoy lo creemos. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús. Padre, visita a los hermanos, Señor. Visita a mis hermanas. Visita a tu iglesia, a tu pueblo, a los que están conectados, Señor. Visítale. Ahora, en este mismo instante, personas que tienen síntomas de este COVID-19, reciban inmediatamente sanidad. El poder de Dios los toca. El poder de Dios los toca. El poder de Dios los sana. El poder de Dios los sana. En el nombre de Jesús. Problemas en la sangre. Problemas en la sangre, trombos, que se hacen trombos. Hay alguien que sufre de trombos hace tiempo y tiene que estar tomando algo para ello. En el nombre de Jesús, su sangre ahora se normaliza por las llagas de Jesús. Por las llagas de Cristo hay sanidad. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos hoy. Hoy nos da aliento, nos da ánimo para continuar adelante, creyendo en ti, manteniéndonos firmes en ti, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.